Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de No Nací Mamá al Aire, el podcast donde hablamos sin filtros sobre lo lindo y cómo es lo no tan lindo de la maternidad. ¿Cómo me cuesta decirlo feo? Ups, aparece la culpa. Es que hoy vamos a sumergirnos en un tema que muchas madres conocen de cerca, el sentimiento de culpa. Ese peso invisible que nos acompaña en el día a día, especialmente cuando intentamos equilibrar la maternidad con todo lo demás. Vamos a desglosarlo poco a poco, basándonos en reflexiones, experiencias y presentando algunos conceptos claves. Si sos mamá y sentís que nada es suficiente, este episodio es para vos. No nací mamá al aire, un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste y soñaste coros. Donde vamos a hablar a calzón quitado sobre aquello de lo que no se habla tanto, lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres, mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. Ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. Hola a todas, por acá Tatiana. Hola, ¿cómo andan? Acá habla Nela. Hola a todas, ¿cómo están? Acá habla Pato. Bueno, un temón que yo creo que a la mayor parte de nuestra audiencia le debe resonar el tema de la culpa, ¿no? Totalmente, yo creo que es un tema que nos atraviesa a todas. Había una mamá que decía, es como un hilo invisible que nos une a todas las madres, ¿no? No solo a las madres, pero bueno, hoy estamos hablando de las madres. Pero sí, coincido en que prácticamente todas, si no todas, sentimos más de una vez este sentimiento tan desagradable, ¿no? Sí, y la pregunta también, ¿no? Como, ¿se deja de sentir alguna vez culpa? Yo diría que no. Sí, yo también diría Que que la clave más, y capaz que ya estamos más en el final que en el principio, pero que la clave es más por el lado de simplemente hacerle un lugar en nuestra vida y no intentar erradicarla. Arranquemos del inicio, ¿no? ¿Qué es el sentimiento de culpa y qué función viene a cumplir? Bueno, el sentimiento de culpa, como lo dice la palabra, ¿no? Es un sentimiento que se experimenta de forma displacentera y que muchas veces está acompañado de frustración, angustia o impotencia. Ahora, la culpa puede ser adaptativa, en esto de la función que cumple, tiene una función sí, que es la de reconocer un error para poner en marcha mecanismos de reparación, ¿no? Yo hago algo que no estoy de acuerdo luego con lo que hice y gracias a que siento esa sensación displacentera puedo pensar sobre eso que hice y también tomar decisiones de cómo quiero repararlo, ¿no? Asociado al arrepentimiento un poco, ¿no? La culpa ahí, en ese caso, ¿no? Viste que muchas veces cuando hay, no sé, un criminal, ponele, y la prensa sale diciendo no siente remordimiento, no siente culpa por lo que hizo como un elemento de más que lo agrava la situación, ¿no? sí, en ese caso yo diría como un elemento clínico, Claro. hasta como un elemento clínico en ese caso. Sí, que habla más de algo psicopatológico, Sí, claro. más del trastorno antisocial de repente. Sí. Sí, tal cual. Pero yo creo que ahí Nela se refiere a que cuando nos equivocamos, nos damos cuenta porque nos sentimos culpa y ahí tenemos la posibilidad de reparar, ya sea, por ejemplo, pidiendo disculpas por lo que considere que estuve mal. Esa sería como la beta adaptativa, ¿no? El tema es cuando la culpa pasa a ser desadaptativa. Acá entramos las madres. Claro, y creo que esa es la de la que más queremos hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver con que esta sensación, este sentimiento se empieza a experimentar con mucha frecuencia y con una intensidad desbordante por momentos y que además me invaden pensamientos reiterativos que me presionan y que socavan mi autoestima. Ahí estamos hablando de algo que ya deja de ser funcional, ¿no? Empieza como a sentirse muy pesado y ya no cumple la función que tiene el objetivo de cumplir. No, solo está para generar malestar. Claro, y ahí lo podemos pensar como también como un castigo, ¿no? Como hice algo malo y me doy palo, ¿no? Una y otra vez sobre esto que dice que me parece a mí que es malo, a modo de castigarme por eso que hice. Esto es histórico, ¿no? El tema de la culpa es algo histórico en general, ¿no? En la humanidad entera, o sea, no necesariamente solo en las madres. Ahora me viene la pregunta, ¿cómo sería antes? Porque hoy en día, antes, quiero decir,
¿no? Porque la culpa asociada a lo jurídico y la culpa asociada a lo religioso, lo jurídico más, más o menos lo que vos decías, ¿no? Esta cosa de ser culpable de algo, de una acción mal hecha, ¿no? De algo mal hecho. Y lo religioso asociado a, bueno, estos actos de fe, digamos, que tenemos nosotros seres humanos y que de repente nos agarramos a una religión u otra, que tienen como cierto marco que si no lo cumplimos, está la culpa y eso nos castiga, ¿no? Volvemos al castigo. Me pregunto ahora, hoy en día con el tema de las nuevas maternidades y todas las nuevas escuelas, que vienen muy acompañado con madres que se cuestionan más lo que hacen, ¿no? Como que también debe haber como una culpa mayor a lo que de repente nosotros podíamos experimentar de nuestras abuelas. Pienso yo, ¿no? O quizás estaba más oculto. Eso iba a decir, que lo vivían en silencio. O sea, yo entiendo que ahí hay una cuestión de no poder expresar. Ni siquiera ponerle nombre. No, ponerle nombre yo creo que sí, pero a diferencia de otras cosas, por ejemplo, cuando hablamos de puerperio, que ni siquiera la palabra existía, ¿no? Como que no se le llamaba así. Por ejemplo, como la culpa es algo que, como vos acabas de decir, ha estado presente históricamente. No, yo me imagino o me parece, esto no lo estoy diciendo en base a nada, Sí, no. pero que antes, hablando de la vieja escuela, en esto que vos decías de las nuevas formas, me parece que quedaba muy en la interna de la familia o de esa mujer. Igual yo creo que esto que dice Tati de que se cuestionaban menos, yo pienso que sí. Claro, quizás no necesariamente eso esté vinculado a sentir menos culpa. Yo creo que se cuestionaban menos y que eso puede llevar a sentir menos culpa. Por ejemplo, ¿no? Creo que en la nueva maternidad, trayendo tu término, Tati, toda esta información que tenemos de el azúcar no, porque puede provocar esto, la alimentación tiene que ser de tal manera, cuando empieza a moverse el bebé, bueno, el movimiento libre y no lo pongas boca abajo y no hagas esto y no hagas aquello, porque si no, mirá lo que le puede pasar. Creo que nuestros padres no se cuestionaban todo eso, era como, bueno, lo hacemos como salga, ¿no? Y si bien la culpa estaría, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Pato, de que nadie se libra de esto, y creo que las maternidades de antes tampoco se libraban de esto y quizás estaban en otras cosas, me parece que puede haber una cosa un poquito más recrudecida en función de tanto mandato que hoy nos imponen estas nuevas reglas de crianza. Sí. Y bueno, de todas formas, más o menos, es algo como decía una paciente de ustedes, era que decía que es un hilo invisible. Estaba presente, ¿no? Porque, ¿saben por qué pensé en esto? También porque, llevándolo un poco a la experiencia personal, hace poco hablando con la maestra de mi hijo más chico del jardín, estábamos hablando de límites y no sé qué, y ella me dice, sí, antes me dice, operaba tanto la culpa que se creía que el no poner límites era una respuesta a eso, ¿no? Como que en las familias en nuestra generación, por decir algo, bueno, la no puesta de límites estaba asociado mucho a la culpa, pero ella me decía, pero hoy sabemos que los límites son saludables, como y me dejó pensando en eso, porque yo también tiendo a pensar que la culpa hoy en día está como acrecentada, quizás porque en realidad nosotros la estamos viviendo y también es como que sentimos que hay más, pero porque nosotras estamos en esa etapa. Sí, también. Pero me hizo pensar en eso, digo, y cuando me dijo eso yo pensé, pero la culpa, para mí en los 90 no había culpa, ¿no? Como ese fue mi pensamiento. Pero en realidad me hizo sentido en eso, ¿no? Y cuando haces un para atrás, yo pienso en los niños mal llamados malcriados, ¿no? Muchas veces eran así, familias culposas por algún suceso, bueno, entonces dejaban como en esto estuve mal, bueno, compenso no poniéndote límites. Y que hoy en día sabemos que los límites son saludables y son necesarios, ¿no? Para la seguridad del niño, etcétera, etcétera. Pero me dejó pensando y quería como dejarlo acá para que lo pensemos. Esto nos lleva, ¿no? a pensar en el código moral personal de nosotras mismas, ¿no? Porque cuanto más rígido es ese código moral o cuanto más altos son los estándares o las exigencias que nos ponemos, esa culpa va a ser mayor, sin lugar a duda, ¿no? Y bueno, ¿esa culpa de qué se compone esa culpa? De todo este mundo rígido del que me estoy refiriendo, pero que está compuesto por varias variables que vienen de las normas sociales, las normas de la familia en la cual naciste o te criaste, y la religión, ¿no? La religión que nos atraviesa a todos, ya sean
seamos fieles o no a una religión, nos atraviesa a todos culturalmente. Y eso es así. La culpa, de hecho, está muy ligada en la literatura siempre a temas religiosos, ¿no? La persona que se lastima a sí misma por culpa, los 7 pecados capitales, todas estas cosas, lineamientos que si no los cumplimos, estamos mal y generan culpa. ¿Cómo se activa ese sentimiento de culpa? Nela, contanos un poco. Bueno, así como lo venías diciendo vos, ¿no? Esto de que los seres humanos somos seres sociales y vivimos en sociedad y por ende generamos una moral, ¿no? Dentro de esa sociedad, que es la moral de la sociedad, es el conjunto de normas y costumbres que marcan lo que está bien y lo que está mal. Pero a su vez, cada individuo dentro de esa sociedad tiene sus propios códigos morales que tienen que ver con su recorrido de vida. Más allá de lo que culturalmente está establecido como bien y mal, bueno, dentro de nuestra familia, dentro de los lugares de esparcimiento a los que concurrimos, de los lugares de socialización a los que participamos, vamos tomando de allí también referencias de esto, ¿no? De qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y vamos formando nuestro código moral propio, que va a ser distinto para cada persona, ¿no? Entonces, bueno, pensando cómo se activa la culpa, bueno, se activa de la siguiente manera. Primero identifico una acción o una omisión, un pensamiento o un sentir que está mal, y abro comillas cuando digo está mal, según mi código moral. A partir de eso que identifico, hago un juicio moral. Por ejemplo, soy un egoísta, y eso me genera sentimiento de culpa. Acá lo que me parece interesante a pensar también es todo esto que nos detona la culpa, ¿no? No es solamente que hice algo mal. Solo con pensar algo mal o con sentir algo que creo que no debería haber sentido, ya eso me puede activar el sentimiento de culpa. Ni siquiera es solo con una acción o con una omisión. Así de importante es, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos, que solamente eso ya nos puede activar esta sensación de malestar. Si no tengo ganas de jugar porque tengo que hacer las cosas de la casa, me culpa. Desde que soy madre descubrí un montón de cosas que me generan culpa. Si tengo que ir a trabajar y él me pide que no, culpa. Mi hijo tiene casi 11 años y aún no logro salir un par de días sin él, sin que esta emoción me invada. Si llego tarde a trabajar y entonces tengo poco tiempo para dedicarle a él, también culpa. ¿Qué dice el psicoanálisis profundo sobre la culpa? ¿Qué dice Freud? ¿Qué decía Freud? Bueno, Freud habla sobre la culpa efectivamente y él dice que se origina en el conflicto entre el ello y el superyo. No queremos ponernos con términos técnicos, así que para que se hagan una idea, el ello tiene que ver con el deseo y el superyo tiene que ver con el deber ser, con la moral, ¿no? Entonces, cuando mi deseo se contrapone a lo que yo entiendo que debería de hacer o a lo que yo entiendo que es correcto hacer, se genera un conflicto, ¿no? Y ahí es donde se origina la culpa. Y él habla de la culpa como una agresividad o un enojo que no puede dirigirse hacia afuera. ¿Por qué? Porque sería peligroso dirigirla hacia afuera o inaceptable o amenazaría determinados vínculos que son importantes para mí. Entonces la redirijo hacia mí mismo y en formato de culpa, esa agresividad la redirijo hacia mí en formato de culpa o de autorreproche. Es interesante pensarlo de esta manera, ¿no? Porque además, si vamos al caso de las madres, la culpa materna específicamente, pensemos que la maternidad despierta intensas emociones ambivalentes, ¿no? Lo sabemos todas. Por ejemplo, ternura y agresividad, amor y frustración, deseo de fusión y deseo de separación, totalmente contrapuestos y los sentimos ambos, ¿no? Sin embargo, socialmente solo hay una parte de estas emociones ambivalentes que se nos permite mostrar, ¿no? Que obviamente son esas partes lindas, entre comillas, ¿no? Las que tienen que ver con el amor abnegado y demás. Entonces, la rabia, el cansancio, el deseo de espacio propio son censurados o reprimidos. Y esa energía, entonces, que no puede expresarse y simbolizarse, se vuelve hacia adentro en forma de culpa, de autocrítica o de sensación de no ser suficientemente buena. Vos lo dijiste al inicio del episodio, ¿no? La que no se sienta suficiente, este episodio es para ella, ¿no? Porque creo que es algo que nos pasa a muchas, de sentir que no es suficiente lo que hacemos o lo que somos. Sí, yo creo que también viene de la mano de la exigencia. Y esto lo vinculo también con lo que hemos hablado hasta el cansancio, como esto de los nuevos mandatos, hablando del código moral, ¿no? Y de los códigos, ¿no? Bueno, hay un nuevo código de las madres que tiene un montón de ítems
Y que esto, cuando sentimos que fallamos en alguno de esos, nos sentimos tremendamente culpables. Y porque además estamos todo el tiempo exigidas de tener que cumplir con eso, con ese código que sabemos, lo tenemos muy presente. Y eso es como también una lucha interna constante, porque no es que no podamos sentir esto de las emociones contrapuestas, es lo que acabas de decir, ¿no? Aparecen las dos. Y hoy somos cada vez más conscientes de eso. Como que, de cierta forma, le damos su lugar. Tal vez no lo ponemos en palabras, tal vez no lo podemos, ¿no? Expresar tanto o compartir tanto, cada vez más entiendo, pero bueno, aún así todavía nos falta. Todavía hay vergüenza, todavía. Claro, todavía hay mucha vergüenza, exacto. Pero entiendo que sí, que le damos un lugar. Pero no deja, o sea, sigue estando ahí y esto, como lo que acabas de decir, ¿no? Como autocrítica, como todo el tiempo diciéndonos que con lo que hacemos no alcanza, que no somos suficientes, que tenemos que ser mejores, que tenemos que ser de otra manera. Entonces, obvio, la culpa va a aparecer. Sí, cuando estamos también como bombardeadas todo el tiempo, esto que vos decías de los nuevos mandatos, pero a su vez las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, todo el tiempo estamos recibiendo información de cómo debería de ser nuestra crianza, la crianza de nuestros hijos, cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de sentirnos, de vestir, de todo. Me estoy acordando de algo que hablé con una paciente hoy justamente, que me contaba eso, ¿no? Que ella veía los reels, como lo hacemos todas, y que de repente veía uno que hablaba, no sé, que el plástico no era bueno, entonces ya le generaba tremenda ansiedad y se levantaba diciendo, quiero tirar todos los plásticos que tengo en casa y salir a comprar todo lo de vidrio, ¿no? Claro. Como desde ahí. Bueno, para eso también pueden ir a nuestro episodio titulado Redes Morales de la temporada anterior, donde justamente hablamos de todo esto, cómo operan las redes sociales en la activación de esta culpa. Tal cual. Ahí está todo, vayan. Vayan ahí que está toda la información. Y ya de paso, me gusta y compartan a todas aquellas que estén atravesando sentimientos de culpa vinculadas a la maternidad. Compartanles el podcast. Claramente, obvio, todo el podcast, todos los episodios. Todos los episodios. Y también, esto también nos lleva a pensar en los roles de género. ¿Por qué? ¿Por qué estamos nosotras 3 mujeres hablando de esto, no? Y no hay 3 varones hablando sobre la culpa paterna. Quizás. Interesante. Porque no existe. Capaz que estaría bueno ponernos a pensar un poquito en eso, ¿no? Y los mandatos que tienen los varones distintos a los mandatos que tenemos las mujeres. Tanto como padres como madres, ¿no? El varón siempre va a satisfacer o siempre va a llamar la atención por su rol en la paternidad, si es bueno, considerado bueno, ¿no? Como, ay, mira qué buen padre, no sé qué. Sin embargo, la madre siempre hay un debe, nunca es suficiente con la madre, ¿no? Sí, o nunca hay qué buena madre porque hace todo claro, lo que hace. Que tiene que hacer, claro. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Por lo mismo, el varón es un padrazo. Premiado, claro, padrazo. Hoy leía un artículo en un diario chileno que mencionaba esto de que hacía referencia a unos estudios que decían que el hombre en general, el varón en general, tenía mucho menos empatía que la mujer, y eso generaba que también tuviera menos culpa. Se cuestionaba menos, ¿no? Se juzgaba menos entre ellos, mientras que la mujer siempre actúa pensando en que va a ser juzgada o tratando de validar también lo que hace, ya sea mirando en una red social, leyendo algo o preguntándole a una amiga a ver si está bien lo que está haciendo. Siempre en mayor o menor medida, ¿no? Es verdad que hay extremos de cuestionamiento constante o de culpabilización constante que también paraliza, ¿no? Que no permita, yo qué sé, que puedas salir con amigas, que puedas tomarte un café, que puedas darte un tiempo para vos, porque la culpa es tan grande, ¿no? Y siempre está la otra que hace las cosas igual, pero a veces con culpa, o cargando una mochilita, ¿no? Siempre con una mochilita ahí que te acompaña. Pero logra hacerlas. Claro. Sí, y también como a veces este sentimiento de culpa que vuelve un poco al tema de la religión, que esta frase que habíamos dicho hoy como el castigo, ¿cómo era la frase? La culpa porque hiciste algo que merece ser castigado. Ahí va. El castigo merecido por aquello indebido. Ahí va. ¿No? Entonces también ahí yo creo que la culpa a veces sirve como el autocastigo, ¿no? Yo me quedo acá a sentirme culpable de alguna forma. Porque me lo merezco. Porque me tengo que, claro, así me tengo que sentir.
Entonces también ahí hay una cuestión también me atrevería a decir de no terminar de hacerse cargo de todo lo que sentimos a veces, ¿no? Porque la culpa, en el caso de o sea, era lo que hablábamos, ¿no? Antes de grabar el episodio también, como la culpa en las madres, más que conducirnos a reparar un daño, nos conduce a sentirnos mal todo el tiempo. O sea, como no hay mucha posibilidad de movimiento cuando nos invade la culpa por sentir que estamos todo el tiempo haciendo mal las cosas. Y no porque no nos equivoquemos, ¿no? Porque no pueda existir que en algunas cosas podamos cometer errores y sentir que estuvimos mal en algo. Por supuesto que sí. Pero no cuando estamos invadidas por eso, como vos decís, ¿no, Tati? Que ahí es como, bueno, nos toca trabajar y empezar a desmenuzar un poco, bueno, qué otras emociones hay presentes, qué otras cosas, como, y por esto, o sea, me siento culpable, bueno, ¿y qué hago con esto después? Como despejar la ecuación, ¿no? Claro, porque ¿qué hago con esto? Sí, yo creo también ahí, Pato, lo que vos traes me parece súper interesante para pensar como la diferencia entre culpa y responsabilidad. Sí. Que lo habíamos comentado también preparando el Culpa episodio. y hacernos cargo o hacernos responsables. Creo que esa sensación de malestar y quedarnos en esa sensación de malestar y nos quedamos de alguna forma como regocijándonos en ese dolor, nos impide tomar conciencia de lo que necesitamos y los movimientos que necesitamos hacer para lograr satisfacer aquella necesidad que tengamos. Por ejemplo, si lo que necesitamos es un tiempo para nosotras, bueno, gestionarlo. Si necesitamos tener una conversación con nuestra pareja para dividir determinadas tareas, tenerla, ¿no? Es decir, bancar la incomodidad que implica hacerse cargo de lo que nos hacen sentir determinadas cosas y de lo que realmente necesitamos para estar bien. Igual me gustaría volver también a esto de los roles de género que empezamos a hablar, para traer esto de bueno, que justamente somos socializados de forma diferente los hombres y las mujeres, ¿no? Y por ende sentimos culpa por cosas diferentes. Las mujeres somos socializadas, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para cuidar, para sostener, tenemos como esta mirada empática que vos traías hoy, Tati, pero también para tener un perfil bajo, ¿no? Para hablar bajito, para no destacar. Entonces, cuando hacemos alguna de estas cosas, ¿no? Tomamos un rol de liderazgo, hablamos alto, somos ambiciosas, destacamos, generamos ruido. Bueno, esas cosas no están bien vistas, ¿no? Están como que rompen un poco el esquema y muchas veces generan culpa, ¿no? Y también generan señalamientos porque no es esperable que suceda eso, ¿no? Desde una mujer, ¿no? Hay quienes hablan de que el sentimiento de culpa es una emoción socializadora, ¿no? Como que nos enseña a socializar. No es que eso esté bueno, ¿no? Pero nos enseña para un lado o para el otro. Esto que yo digo, bueno, ya sé que si me voy a mover en determinado ambiente, tengo que, ¿no?, comportarme, ser educada, etcétera, para ser aceptada, para pertenecer. Si no, me voy a sentir culpa porque van a tener seguramente reacciones las otras personas que no me van a hacer sentir cómoda, no me van a hacer sentir bien. Entonces, me parece que también es importante poder verle ese lado como más de que sostiene el status quo social, el sentimiento de culpa. Hay una frase que escuché por ahí que me pareció buenísima, que dice: si gana la culpa, gana el sistema. Porque finalmente la culpa es la que nos mantiene a raya de no sublevarnos, de no rebelarnos, de no salirnos de lo esperado, de los marcos que nos pusieron. Y bueno, lo traigo porque quizás a más de una le haga sentido y también quizás a más de una le encienda una llamita el poder verlo de esa manera y le ayude también a decir, bueno, no, yo no quiero No callamos más. Claro, no quiero ser parte del sistema, ser funcional al sistema a costa de mi deseo, a costa de mis necesidades, de mi salud mental. No, quiero poder cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Y también como lo que estuvimos hablando, de que en las madres, a lo largo de la vida de los hijos, el sentimiento de culpa se va transformando y se va vinculando como a otras cuestiones, ¿no? Que de repente lo que nos genera culpa cuando tenemos bebitos recién nacidos no es lo mismo que nos genera culpa cuando tienen 5 años, que cuando tienen 10, que cuando tienen 15, ¿no? Como que eso va cambiando, pero que no deja de estar.
Claro, volvemos a la pregunta del principio, ¿no? Claro, ¿Se va en algún momento? Se va en algún momento. Yo creo que también es como hablar en clave de... y no digo que tengamos que amigarnos con la culpa, no, sino como de integrarlo, o sea, en nuestra vida va a aparecer a lo largo de nuestra maternidad, pero tener como esa cajita de herramientas para salir del malestar cuando sentimos que eso es un montón, que cuando eso es demasiado, cuando nos estamos castigando mucho, cuando nos hablamos, ¿no? Como muy despiadadamente a nosotras mismas. Sí, y sí, cuando nos juzgamos, ¿no? Esa, También cuando nos juzgamos. Si estoy como cansada y entonces no digo nada, pero pienso, qué agotamiento, etcétera, también culpa, es decir, que la culpa me acompaña incluso en los pensamientos, no solo en las acciones. Aunque tengo presente y afirmo desde el discurso la importancia y necesidad del autocuidado y el disfrute individual, termino luchando con mandatos de maternidades perfectas y poco realistas que nos impone esta sociedad. Es muy difícil lidiar con esa sensación porque, digamos, después de aparecer tantas veces, una como que hasta no se siente merecedora del privilegio de ser madre, porque vive como quejándose. Bueno, con respecto a los tipos de culpa, en las madres aparecen como determinados tipos de culpa específicas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la conciliación trabajo-familia, que eso es algo que lo hablamos, por ejemplo, en el episodio de maternidad y trabajo, ¿no? Vayan a escuchar. Vayan, haciendo autorreferencia, no se autocitaba ella. No cumplir con los dogmas de crianza respetuosa, que también lo hablamos hace un ratito, ¿no? Como esto de la lista de cosas que forman parte de este nuevo código que tenemos que cumplir y que estamos como constantemente empapadas por todos lados con esto, ¿no? De cómo tenemos que hacer las cosas. Que además, perdón, Sí. porque me acordé de una cosa una frase que escuché por ahí, de que yo era mejor madre cuando no era madre. Antes de ser madre. Está buenísima esa frase. No, pero es verdad eso, ¿no? Como el juzgar al otro, no sé, a mí... Yo voy a hacer volviendo esto, un poco yo esto ni a los en pedo ejemplos lo hago. cotidianos, un poco a los ejemplos cotidianos. Sí, esto, ¿no? De, yo qué sé, ponerle un extremo, ¿no? De ir a un restaurante y ver en la mesa de al lado 2 nenes con tablet y los padres comiendo, ¿no? Hoy en día los miro y pienso, quizás, pobre, es el único momento que tienen de silencio en el día. Sí, claro. O para hablar, o no sé, porque si no los nenes estarían muertos llorando, pidiendo espacio para dormir, o apretándose en el suelo, rompiendo, ¿no? Como... Pero cuando no era madre, me parecía lo peor del mundo y lo decía. Sigo pensando que es jodido todo eso, pero las pantallas en general, en la vida cotidiana. Bueno, eso es un motivo de sentimiento de culpa en las madres que aparece muchísimo. El uso de pantallas, ponerle pantallas a mis hijos para poder. Nada. Porque si no es una razón que considere válida, como por ejemplo para poder cocinar, limpiar la casa, ¿no? La culpa es mayor. Igual está la culpa ahí. ¿Cómo les tengo que poner esto para hacer esto? Pero cuando además de todo le haces eso para poder leerte un libro, ¿no? O mirar... Mucho peor. Sí, o chavar con una amiga, es mucho peor, ¿no? Como... Bueno, hace poco salió como un estudio, porque viste, hasta ahora era como que la recomendación era hasta los 2 años mínimo sin exposición a pantallas, y ahora no sé, es como, sale un estudio nuevo que habla como hasta los 6 o los 10, no sé. Era como mucho más. Y eso tiene un impacto tremendo. O sea, en esto, ¿no? Hablando del sentimiento de culpa, porque de algún modo, yo estoy segura que hay muchas madres contando los días, los meses para llegar a los 2 años para poder tener unos 15 minutos de, ¿no? Un ratito, estoy diciendo 15 minutos por decir algo, lo que sea, el rato que sea, de eso para hacer otras cosas. Sí, sí. ¿No? Y que también, bueno, esto de que yo era mejor madre cuando no era madre, como esto del juicio también, y que bueno, y eso, yendo a los roles de género y volviendo un poquito a eso, tiene que ver tiene que ver con nosotras, con las mujeres. O sea, de verdad no conozco varón que antes de ser padre se cuestione cómo va a ser, cómo no, juzgue o mire o... Sí, o de repente sí, pero no con la misma culpabilidad, ¿no? Viste, como que puedas escuchar a alguien que diga, yo cuando sea padre no voy a ser así, pero no con esa culpa que tenemos nosotras o con ese rigor del juzgar también ahí, ¿no? De decir, es cierto eso. Pero es por el nivel de exigencia que tenemos, ¿no? A ellos se les juega
otras culpas, ¿no? Como por ejemplo la de ser proveedor. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo, si empiezo a ganar menos o lo que sea en relación a esto de ser proveedor? Lo viven con muchísimo malestar, mucho más que nosotras. Incluso a pesar de no estar con el niño, ¿no? O sea, porque generalmente el hombre proveedor, así como no está nunca en casa. O sea, no están en la crianza del niño. No hay, es mayor la culpa perder de proveer que de estar con el niño, ¿no? Como Totalmente, pero eso es exactamente por cómo fuimos socializados, Sí, porque ellos ya de pique saben que eso va a ser así. Ellos ya saben que no van a estar con sus hijos y no esperan estar con sus hijos tanta cantidad de horas como nosotras pretendemos y esperamos estar con nuestros hijos. Entonces a ellos no se les genera un inconveniente cuando pasa, Bueno, y porque esto no es como- esperan algo distinto, pero nosotras sí. Nosotras esperamos, y lo peor es que esperamos todo, porque esperamos estar un montón de horas con nuestros hijos, pero también esperamos, muchas veces, no todas, Sí, que estar una más cantidad- generacionalmente. Sí, ahora, ¿no? Ahora. Estar una cierta cantidad de horas afuera trabajando. Sí, desarrollo profesional. Desarrollo profesional, salir con amigas. ser amorosa, no poner pantallas, comer saludable, te cocina mamá. Bueno, esto de los tipos de culpa, ¿no? Que siguiendo el listado que hicimos, esto de no disfrutar la maternidad al máximo, ¿no? Que en contraposición a lo que hablábamos recién, como en el varón, si trabaja 10 horas afuera, capaz que no siente culpa de no disfrutar, no compartir tiempo con el hijo, ¿no? Como nosotras que por todo sentimos culpa, por trabajar fuera de casa, por trabajar dentro de casa, por tomar tiempo para nosotras mismas, por no tomar tiempo para nosotras mismas, ¿no? Por no disfrutar jugar con los hijos, ese es un gran tema. Bueno, creo que nosotras trabajando con los grupos y en la clínica lo vemos un montón, el no disfrutar jugar. Claro. y que eso genere culpa. Claro, que eso genere culpa, la falta de tiempo de calidad, bueno, lo que dijimos recién, el uso de pantallas o el miedo a traumarlos. Esto también reaparece. Como hacer algo que al niño lo vaya a perjudicar o a marcar de por vida. Sí, no dando lugar ahí a lo dinámico de la vida, ¿no? También de que bueno, nada, son niños también y así como aprenden, desaprenden y que no, como... Sí, el concepto de resiliencia, traerlo, ¿no? Como, bueno, vamos atravesando diferentes situaciones adversas en nuestra vida, no les vamos a ahorrar todos los avatares que le puedan surgir en la vida y confiar en que ellos también tienen las capacidades para reponerse de las diferentes cosas que vayan pasando y también poder ampliar la mirada en esto de que, bueno, pasó eso que no me gustó y eso que me da miedo a verlo traumado o lo que sea, pero relativizarlo en relación a todo lo otro que sí estuvo. Todas las veces que sí lo pude contener, todas las veces que sí le hablé amorosamente, todas las veces que sí gestioné junto con él las emociones, que todo eso también tiene peso, pero la culpa tiene eso, ¿no? Nos hace como que nos pone el coso del caballo que solo ve para un lugar, bueno. Y que es como la estrategia de la culpa, ¿no? Personificando un poco la culpa que hace viene a eliminar de todo eso bueno para decirte, mira, qué feo eso que hiciste, ¿no? Claro, y creo que esto que decías hoy de las madres de antes y las madres de ahora y el sentimiento de culpa, como que tal vez me da la sensación de que antes en esto de reparar el daño no había tanta reparación. O sea, como que se hacían las cosas y de repente no había conversamos, te pido perdón, conversamos, digo, en mi casa, mamá, si me estás escuchando, sí pasó, está. En mi casa sí, siempre hubo eso, pero entiendo que no es algo usual. ¿No? Como esto de me equivoco, me equivoco, te pido perdón, te digo, me arrepiento, me siento mal y charlamos. Yo creo que eso es, salvando mi familia, hoy en día tenemos esta posibilidad. Nosotras, o sea, creo que generacionalmente somos las que hablamos con nuestros hijos de las emociones. Le acabas de mandar un mensaje a tu madre, no a tu pobre padre que te está escuchando. No, en mi casa dije. Por eso dijiste, mamá, si me estás escuchando, yo sé que en mi casa sí. Sí, yo creo que también ahí había algo, me parece, como relacionado a esto de no disculparse con los niños, ¿no? Esta es totalmente una apreciación personal, pero me da la sensación de que capaz que también había algo en relación a no perder el lugar de autoridad.
Que si vos le pedías perdón a tus hijos, bueno, te estabas como rebajando a su nivel y después se te iban a pasar por arriba, ¿no? Como una cosa así, tenías que mantenerte ahí, como firme. ¿Y qué pasa cuando toda esta culpa en el posparto, no? ¿Qué pasa con el posparto cuando ya de por sí estamos en una situación de vulnerabilidad? Bueno, donde la culpa viene, ¿no? A aumentar este estrés, a contribuir a la ansiedad, a de repente afectar también la autoestima, y todo eso puede llevar también a esto de una depresión, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo no sé si ustedes han tenido casos particulares así, ¿no? De depresión posparto, donde la culpa sea un factor muy grande, ¿no? Porque por la depresión por parte supongo que se puede dar por muchas razones, por muchas variables, por muchas experiencias, pero bueno, que la culpa juega su rol ahí, ¿no? Sí, totalmente, juega su rol. Tal como lo acabas de decir, porque aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, baja la autoestima, también nos aislamos porque nos sentimos malas madres, ¿no? Y bueno, todo esto son factores de riesgo para una situación de depresión posparto. Y una culpa interesante para traer, un tipo de culpa interesante para traer a pensar ahora que hablaste del periodo del puerperio, es el tema del amamantamiento. Y sea, es una culpa así, grande, bastante frecuente y que también tiene como consecuencias sobre nuestra salud mental y sí puede perfectamente tener relación con una depresión posparto. Porque empezamos en esto, ¿no? Con una dificultad de repente al amamantar, que son muchísimas las situaciones en las que el amamantar se da con dificultades en un inicio. Y esto lo podemos empezar a leer como desde el lado de que no somos aptas, ¿no? De que no lo sabemos hacer, de que no tenemos las herramientas, y obviamente que ahí como el entorno también vaya a funcionar, cómo pueda sostener, si va a haber un pedido de ayuda y que alguien pueda venir como también a ayudar a esa mamá desde la parte más técnica en la lactancia hasta la contención emocional, va a ser clave, pero bueno, ¿no? Esto de la autoestima que decíamos recién y sentir que bueno, que no estoy hecha para esto, que soy una mala madre, que no soy apta, como decía recién, va a empezar a generar determinadas acciones también, ¿no? Porque si yo siento todo esto, me percibo de esa manera, bueno, voy a intentarlo mucho menos, puedo de hecho terminar por no darle la teta cuando quizás sí sea mi deseo, ¿no? Simplemente por el hecho de que pienso de que no lo voy a lograr. Cuando finalmente tomo la decisión de no amamantar por todo esto que dije, bueno, se refuerza esto de que soy mala madre, no le estoy dando lo que es mejor para mi bebé. Claro, porque yo sé que es lo mejor y estoy decidiendo hacer otra cosa. Entonces se refuerza ese círculo vicioso, pero también al dejar de amamantar bajan los niveles producidos de oxitocina y de prolactina, que son hormonas que cuando damos de mamar están en mayor volumen, digamos, en nosotras, y estas hormonas son protectoras frente a síntomas depresivos. Entonces también desde ahí alimento, digamos, estas posibilidades de contraer efectivamente una depresión. Así que sí será importante la culpa y sí tendremos que tenerla como a raya de alguna manera, ¿no? Y tendremos que ponerle el nombre y hablarla, ¿no? Volvamos un poco al objetivo nuestro, y yo creo que está bueno todos estos conceptos que ustedes trajeron desde el lado de la psicología, como para entender el origen de la culpa, entender la construcción de la culpa, su activación, los factores que afectan y las consecuencias de la culpa, porque como decíamos, pueden ser consecuencias, por decirlo de una manera, más mínimas, como pueden ser consecuencias más paralizantes o incluso poder llevar a situaciones de depresión, que ya sabemos a dónde puede llevar también. Hoy se me venía a la cabeza cuando hablábamos de la lactancia, que también otra culpa que reaparece es, me lo confirmarán ustedes, pero en mi pequeño mundo lo veo mucho. Si no tuviste parto vaginal o tuviste cesárea, la culpa de la cesárea es mortal. Y esa también alimentada por todo esto, por toda esta escuela ¿no? De que tú puedes. Y además, no solo el parto vaginal, hasta incluso la epidural lleva culpa, ¿no? Yo soy el vivo ejemplo de eso. Claro. Voy a contar una anécdota de mi segundo parto vaginal.
de Vicente, yo cuando llegué a la mutualista ya estaba muy dolorida, venía de un trabajo de parto en casa, en la madrugada, y yo ya sentía que para cuando llegué es que el dolor, porque en esto ya desde antes de nacer ya comparamos, ¿verdad? Nuestros hijos, perdón, pero es así. Yo ya sentía que el dolor ya era mucho más inaguantable que el que sentía con Emi. Entonces llegué y dije, yo quiero el epidural, yo no quiero pasar mal. Tenían 2 horas para llegar. Efectivamente, a las 2 horas clavado me la dieron. Yo llegué 9:30, 11:30 me dieron la epidural. Y Vicente nació 12:15, una cosa así. O sea, me la di y a los 40 minutos nació Vicente. Y a mí me invadió la culpa. O sea, y me puse a llorar y le decía a la ginecóloga. Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, lo que pasa es que me siento culpable por haberme dado la epidural cuando estaba. O sea, fue un toque. O sea, capaz que tendría que haber aguantado más. Y ella me dijo, la verdad que nunca había escuchado ¿una culpa? Dice, ¿por qué? Por un dolor que sentías. Si fuera varón, estaría lleno de epidural. Lleno de epidural. ¿Qué? Me dice, mira que... Aparte, la doctora, que es una genia, la amo, me dice, pero sos boluda. Aparte me dijo así, pero sos boluda, ¿cómo vas a sentir eso? Y ahí me hizo reír un poco y como desconectar de eso, pero... Igual ahí dijiste algo clave, Pato, que es el tema de aguantar. Sí. Súper importante en esto que hablábamos hoy de la socialización, de género y demás. Sí. Nosotras también estamos socializadas para aguantar. Para aguantar, obvio. ¿No? Entonces, en la medida en que vos no querés aguantar, bueno, se genera la culpa. Porque podría haber aguantado. Claro. Porque tendría que haber aguantado. Y porque seguramente hubieses podido, Pato. Pero eso no me cabe ninguna duda, pero con mucho más dolor. Claro, pero me dice, pero capaz que no hubieras tenido este parto hermoso que tuviste, que aparte yo tenía como también ese miedo de no sentir el pujo y como Y ella me dijo, no te preocupes porque eso no va a pasar. Esta charla la tuvimos antes por esto de la posible analgesia, y en ese momento, o sea, el parto fue hermoso y sentí todo y pujé, hice toda la fuerza y aún así sentí todo, o sea, no es que no sentí dolor. ¿Me explico? O sea, aún con la analgesia sentí dolor, pero sí coincido 100% que tenemos muy internalizado esto de que tenemos que aguantar. Y mientras podamos aguantar, tenemos que aguantar, ¿no? Esto yo lo veo pila y lo trabajo pila con pacientes, ¿no? De preguntarnos a qué costo, ¿no? Porque a veces llegamos, entre comillas, ¿no? Llegamos a hacer todo eso que queríamos hacer y a no decepcionar a nadie y a estar en la entrega de las carpetas y a estar con el trabajo en no sé qué y a hacer no sé cuánto. Pero ¿a qué costo, no? Como esto de solamente nos permitimos no cuando realmente no se puede. Cuando, por ejemplo, no sé, se solaparon horarios, ¿no? Entonces no puedo estar en 2 lugares a la vez. Claro. Pero si puedo salir corriendo de uno, entrar después al otro, y llegar toda transpirada y hacer no sé qué y no comer y no sé cuánto, si es posible, tengo que poder lograrlo, ¿no? Como eso de cuál es el costo, ¿no? ¿Y qué así que ustedes como psicólogas perinatales que son, qué consejos podrían dar, recomendaciones, producir de otras formas? Consejos mucho, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrían dar para poder vivir con esta culpa que nos acompaña aparentemente? Bueno, para mí, primero que nada, comunicar. Hace poco hablamos justo en el Instagram sobre culpa, ayer, y hay una mamá que contestó en la cajita algo así como: yo llevo mucho mejor la culpa desde que lo puedo hablar con otras madres y que ellas me cuentan sus culpas, yo les cuento mis culpas, intercambiamos culpas, como naturalizando. Lavar las culpas. Hablar, decirlo. Pedir ayuda. Ya en lo religioso íbamos a la iglesia, ¿no? Claro, a confesar. A confesar. No, es lo mismo, es lo mismo. En la plaza con amigas, ¿no? Confesar lo que hicimos mal. Ayer le grité, ayer le di de comer McDonald's, ayer no le lavé el pelo, hoy fue todo sucio, cualquier cosa. Después de dar culpa, ¿no? Pero sí, yo creo que igual ahí, a diferencia de la iglesia, que ibas a confesarte y te quedabas perdonado, que entiendo que seguramente haya una sensación de alivio en eso, pero nosotras, trabajando con madres, comprobamos cada vez más
esta sensación de alivio que aparece al compartir entre mujeres madres, ¿no? En los grupos que armamos, que coordinamos, en la clínica también, digo, como esto de el no saberme sola en esto, o sea, como tal, yo no soy la única que se siente así, y eso alivia un montón. Y en la culpa, también porque tiene que ver con cosas, entre comillas, feas, ¿no? Como cosas feas de decir, como cosas feas de admitir, como con vergüenza, con estas cosas que no es lo mismo a decir, bueno, estoy cansada, que no, la culpa capaz que muchas veces viene por otras cuestiones, ¿no? Por admitir cuestiones hasta de que no nos gustan de nosotras mismas, ¿no? Como encontrarnos haciendo cosas que sentimos que no deberíamos hacer y nos damos un palo tremendo por eso, ¿no? Entonces, creo que específicamente en el sentimiento de culpa, hablar con las otras mamás, con otras mujeres y compartir puede ayudar un montón en esto que decía Nela, como de comunicar. Y también pienso yo, compartir culpas de alguna forma es un poco simbólico, pero también esto del rol del tema de género, ¿no? Esto de compartir todo y bueno, y también las cosas, porque claro, si no hacemos nada tampoco hay culpa, ¿no? Entonces también un poco esto, en la división de tareas, en la división de poner el pienso en el funcionamiento de la máquina, digamos, del hogar, dividir, yo creo que esto también aporta a, no porque queramos que el otro sienta esa culpa odiosa que nosotros sentimos, porque no le vamos a desear eso a nadie, sino para poder alivianar por lo menos nuestra culpa, ¿no? Es que es así, a más responsabilidades asumidas, más posibilidades de fallar. Claro. Y cuando fallamos sentimos culpa. Entonces, si nosotras tenemos menos responsabilidades, en esto que vos traías, Tati, de poder dividir esas responsabilidades desde la corresponsabilidad parental, bueno, vamos a tener menos presiones de cumplir con cosas y menos posibilidades de sentirnos culpables, ¿no? Y también esto de flexibilizar el código interno del que hablábamos hoy. Y eso va en los dos sentidos. Esto que decíamos también, el juicio, ¿no? Hacia la otra y hacia mí misma. En la medida en que yo soy más flexible y más suave, ¿no? Con la otra, eso se va a reflejar en cómo soy conmigo misma. Y en la medida en que soy más suave conmigo misma, también con la otra, ¿no? Entonces, hacernos esta pregunta que muchas veces en la consulta sale, que es, no pasa nada, no es una pregunta, perdón, ¿pasa algo? Bueno, puede ser una pregunta. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa, no? No pasa nada. Muchas veces llegamos como a decir eso, ¿no? En la consulta, como, no pasa nada, realmente no pasa nada. Si hoy comió tal cosa, si hoy no sé qué, no pasa nada. Como poder relativizar también la gravedad, que no se nos juegue todo en cada acción, en cada movimiento mínimo que hacemos con respecto a nuestros hijos. Qué difícil. O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta un montón. Yo soy muy culposa, debo admitirlo. Lo trabajo muchísimo, trato de que no me paralice, no siento que me paralice, pero sí es una cosa que la laburo, ¿viste? Como, sí, es que hay que laburarla. De cuestionármela constantemente. Y he crecido mucho con eso también. Una cosa que un día me dijo mi psicóloga, que me quedó grabado a fuego, ¿no? Pero me dijo, bueno, pero pensá que también es por ellos, ¿no? Y yo a veces pienso eso, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos también nos hacen sentir culpa, ¿no? Porque lo que contabas hoy de José, que fuera del aire, ¿no? O por ejemplo, yo para venir acá, mis hijos estaban los dos, por favor, no te vayas al podcast, por favor. Y claro, ¿qué logran? O sea, más cuando trabajas, no sé, 8 horas en otro lugar, no sé, ¿no? Como que logran calar. Y yo ahora tengo como una frase clave que me la repito en la cabeza y que como pienso, recomendación, otra recomendación. Que pienso todo el tiempo. Esto que ellos que me vean haciendo esto es un aprendizaje para ellos. También. Es un aprendizaje. Además de para vos. Sí, obviamente, pero para limpiar esta culpa yo necesito atravesarla por ahí, no decir, ¿dónde estoy haciendo el bien acá? Bueno, está acá. Entonces me limpio esa culpa pensando, bueno, que ellos vean a una madre feliz, que hace sus cosas y que también los quiere y que también vuelve y los abraza y les da un besito cuando están acostados y los tapa. Es hermoso para ellos también y es un aprendizaje para ellos. Entonces yo muchas veces le digo a mis hijos, bueno, tuviste esto, lo otro, fuiste al club, fuiste a la casa de un amigo, tuviste un cumpleaños, no sé qué, ahora es mi momento para hacer algo que a mí me gusta, ¿no? Que también me gusta, así como estar con ustedes, porque a ustedes también les gusta estar conmigo, y sin embargo no dejan de ir a un cumple, no dejan de ir a la casa del amigo, no dejan, ¿sí?
O sea, no te quiero menos ni más por esto. Pero me lo tengo que estar repitiendo, ¿no? Como para no sentir, y sentir que es por ellos también, que de alguna forma les estoy enseñando a ser como yo quisiera que ellos sean. Sí, re. Yo creo que en esto, siguiendo la línea de las recomendaciones, que esa para mí es una recomendación, como ver qué te estás repitiendo, ¿no? Como y ir a esas frases o mantras, como decía Nela, que te ayudan a conectarte con esto, con cómo te estás sintiendo más allá del malestar que te genera el sentimiento de culpa, ¿no? Y yo te escuchaba, y también otra recomendación puede ser como esto de revisar, ¿no? Si se puede, en un espacio terapéutico, ni qué hablar, pero como la historia familiar, ¿no? Porque hay una cuestión ahí que tenemos que nos atraviesa, no solo desde los mandatos, ¿no? Que es lo que hablamos hoy, sino en nuestra crianza, en nuestra historia de vida, la historia de nuestra familia, a lo largo de, ¿no? Cómo ha sido generacionalmente eso también, ¿no? Cómo vimos a nuestra madre, cómo vimos a nuestra abuela, cómo vimos que eso nos atraviesa. Como a chequear con qué tiene que ver, como para poder diferenciar lo que es de lo que no es mío. O sea, lo que es mío y me puedo hacer cargo, que es lo que hablábamos hoy, esto me hago responsable, ¿no? Y lo que no es mío, no. Si esto tiene que ver con esto, con algo que me dicen que tengo que hacer, con algo que yo entiendo que está bien porque en mi familia se hacía de tal forma, ¿no? Y yo lo estoy haciendo diferente. Como, bueno, esto no tiene que ver conmigo. Esto no es mío, ¿no? Como, creo que esa puede ser una recomendación en este caso, ¿no? Y también hablar porque con nuestras madres, porque en el caso que se pueda, y, ¿no? en quien tenga una relación o que estén las madres, obviamente. Pero a mí me pasó, por ejemplo, con mi madre, que fue una madre que trabajaba, pero trabajaba en casa. Su trabajo, tenía un taller, lo tenía en casa. Entonces, claro, yo llegaba de la escuela y siempre me recibía mi mamá con la merienda, ¿no? Y también eso generaba caos, que yo ahora lo experimento también con el teletrabajo en muchas ocasiones, que vos estás pero no estás, entonces genera caos en la casa. Entonces tampoco hay un disfrute total, ¿no? De la madre. Entonces, mi madre me dijo, yo en otra vida hubiese trabajado 8 horas fuera de casa y volvería a casa y que, ¿no? Volvemos todos a casa y que no te va a hacer nada en casa, más que estar con mis hijos. Y yo le digo, a mí me encanta. Yo le respondí, sí, bueno, mamá, pero sabes que a mí me encantaba llegar a casa y que estuvieras vos para la merienda, aunque estuvieras pintando un mueble, porque ella hacía eso, ¿no? Entonces, la culpa estaba en todos lados en esa conversación. Ella estaba culposa por haber estado siempre acá y en realidad no haber podido disfrutar de estar acá porque tenía que trabajar, cocinar, bla, bla, bla. Pero si se hubiese ido 8 horas por día también iba a estar la culpa por no haber estado. Y bueno, me parece, sí, y me parece que en el ejemplo ese trajiste algo que no me gustaría pasar por alto, que es esto de elegir es resignar, claro. ¿No? Esto no podemos estar en 2 lugares a la vez. Y el teletrabajo es muy engañoso. Muy engañoso, sí, ¿verdad? Y nos hace mucho mal, porque creemos que sí, que podemos con todo, ¿no? Y finalmente no estamos ni en un lado ni en el otro. Y siempre estamos faltándole a alguien, ¿no? O al trabajo. O estás rezongando porque no te dejan trabajar, o estás tipo evadiendo, o sea, estás pero no estás, no es claro para el mensaje para los niños. Elegir es resignar, en cada elección hay una renuncia. Claro, y creo que en esto de las madres superpoderosas, esto que también impera un poco en este momento, nos olvidamos de esto. Y es mucho más saludable elegir a conciencia y decir, bueno, esto lo resigno, no voy a estar en este lugar, no voy a poder participar de X cosa, no voy a estar las 5 horas que quería estar con mis hijos, lo que fuera, pero las que estoy, las elijo a conciencia, que querer estar en todo y no estar en nada, y que finalmente cuando no elegimos, porque no lo podemos hacer porque nos genera culpa, ¿no? La vida elige por nosotros, otras personas eligen por nosotros, pero las elecciones siguen sucediendo. Entonces, como traer esto de hacerlo a conciencia, ¿no? Realmente tomar la elección. Y sí, a veces no va a ser la mejor para nuestros hijos desde la mirada de nuestros hijos, como este ejemplo que vos decías, ¿no? Ellos se ponen a llorar y te dicen, no te vayas a grabar podcast. En realidad, claro, si le das a elegir a ellos quieren que vos te quedes, ¿no? La necesidad de ellos o lo que mejor les haría a ellos en ese momento desde su mirada es que vos te quedes. Y a vos es venir para acá, creo, ¿no? Entonces, saber que no siempre vamos a elegir lo que mejor les hace a nuestros hijos. Y suena fuerte esta frase. Y también hay que pensarla igual en a corto y a largo plazo por esto que vos traías hoy, ¿no? Pero a veces va nuestra elección y nuestro deseo y nuestra necesidad prima por encima de la de ellos. Y está bien. Porque hay otro montón de veces que es al revés. Y si no te parece que está bien, acordate. Es por ellos, a la larga le estás enseñando.
Yo siempre, en esto de la culpa, yo también digo esto de que un mantra que yo me repito es, siempre va a haber algo que me va a reclamar. O sea, haga lo que haga, elija lo que elija, en algún momento ella va a estar en desacuerdo con algo, ya lo hacen, exacto, ya lo hace. Hablando de Emilia, porque es la con la que tengo ese... Pero ya tipo, ay, no dejaste ir a comer a una amiga, esa es la peor madre del mundo. Exacto, o sea, pase lo que pase, lo haga conscientemente, ¿no? Como desde este lugar de elijo esto porque es lo que a mí me parece mejor, con amor, va a haber algo en lo que mis hijos no estén de acuerdo, que quieran hacer distinto, que tengan algo para reclamarme, va a existir. Independientemente de mi voluntad, va a pasar. Entonces también yo me lo repito mucho eso, un poco para lavar mis culpas, pero también como, bueno, o sea, abrazar la imperfección también, porque en esto de la culpa de las madres, nos pesa mucho el ideal, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De siempre. Un ideal que en realidad coincidimos que es inaccesible, ¿no? Porque No, Pero es no un existe. imposible. Es imposible, eso, es un imposible, no es un inaccesible. Yo quiero decir una cosita última para cerrar. sí. Creo que eran dos, una que me lo olvidé. Una es reforzar esta idea que dijimos en algún momento, pero me parece que para cerrar está buena, reforzarla, que es esto de hacerle lugar a la culpa y frente a esa sensación de malestar y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Tomo o no tomo acción? Hacerlo con culpa. No esperemos a que la culpa no esté para tomar acción en relación a una necesidad nuestra, un deseo nuestro. Hagámoslo con culpa, porque ese momento de que no haya culpa no va a llegar. Entonces, si no, no lo vamos a hacer. Y la segunda cosa me lo olvidé, así que nos vemos. No, lo que casi como hacerlo pero con culpa, bueno, me encanta la frase. Sí. También es un buen mantra y para esto, ¿no? Evitar que te paralice. Porque me parece que ahí es donde está el peligro, ¿no? Como... Ya me acordé de la segunda y con esto cierro. El diálogo interno. Prestar atención al diálogo interno. ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Cómo nos hablamos? Tenemos que hablarnos con más amor. No podemos ser tan duras con nosotras mismas. Es muy, muy importante. Y además pensar que en eso que nos decimos siempre estamos recortando el problema y creyendo que nosotras tenemos la posibilidad de cambiarlo todo. Y en general, no. En general hay muchas otras variables que no están en nuestro control, que también se meten a la hora de que las cosas sean como son. Entonces salgamos del epicentro como únicas responsables, hablémonos con amor y expandamos la mirada a que hay otras razones y otras variables por las cuales las cosas feas que pasaron. No nos vamos a ir sin antes agradecer a nuestro sonidista estrella, Alejandro, que hace maravillas con nosotros, que nos banca a muerte. Y te queremos. Y en esto de dar reparar el sentimiento de culpa, unas disculpas al aire. unas disculpas al aire, que el otro Porque- día íbamos a grabar y él iba a venir a ayudarnos y lo tuvimos que suspender. Disculpas, estamos re culposas, nunca más va a suceder. Y a nuestras amigas invisibles de Animales de Poder, que las queremos con todo nuestro corazón por habernos brindado su hermosa cortina musical para nosotras. Bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo. Síganos en Nonas y Mamá. Chau, chau.